¿Alguna vez imaginaron una nevada mortal cayendo sobre su ciudad? ¿Qué harían si el enemigo no fuera visible y si cada copo fuera una trampa mortal? Hoy en Comenta Comics nos sumergimos en una de las historias más poderosas que dio el cómic latinoamericano. El Eternauta. Un viaje entre la ciencia ficción, la memoria y la resistencia. Imaginemos que estamos en una noche cualquiera en el Gran Buenos Aires. Afuera, la lluvia golpea los techos, pero de repente esa lluvia se transforma en algo más, en algo mortal. Así comienza El Eternauta, la gran obra maestra de Héctor Germán Oesterhel y Francisco Solano López. Publicada entre 1957 y 1959, esta historieta no solo marcó un antes y un después en la narrativa gráfica argentina, sino que también se convirtió en un grito silencioso de resistencia. ¿Qué es lo que pasa en El Eternauta? Juan Salvo, su familia y sus amigos están en su casa, tranquilos, jugando a las cartas, cuando una extraña nevada comienza a caer. Pero esta nieve no trae juegos ni sonrisas. Mata a todo ser vivo que toca. Imagínate, una lucha desesperada por sobrevivir los hace improvisar trajes caseros para poder salir al exterior. Y como si esto fuera poco, descubren que no es una catástrofe natural, sino que es una invasión alienígena. Cascarudos gigantes, monstruosos gurbos y los escalofriantes manos dominan las calles. Todo controlado por entidades llamadas los Ellos. A medida que los sobrevivientes caen, Juan Salvo se convierte en una figura trágica. Se encuentra atrapado en un bucle temporal, condenado a vagar eternamente buscando a su familia. Pero fue el contexto el que lo cambió todo. La Argentina de 1955 es un país fracturado por la violencia política tras la caída de Perón. Lo que se vive es represión, censura y miedo. En ese escenario nace el Eternauta. Oesterhel, lejos de crear un héroe solitario, nos regala algo diferente. Un héroe colectivo, donde la única salvación posible es la solidaridad. Su autor, Oesterhel, no solamente fue un revolucionario en el mundo de la historieta. Durante los años 70 se comprometió políticamente con la organización Montoneros, escribiendo biografías revolucionarias en forma de cómic. La dictadura militar argentina lo persiguió brutalmente. En 1977, Oesterhel fue secuestrado por la dictadura. Sus 4 hijas también fueron desaparecidas. Su destino final es desconocido. Es por eso que su figura y legado se transformaron en emblema de la memoria y los derechos humanos en Argentina. Como dato curioso, en su juventud, Oesterhel fue geólogo, profesión que dejó para dedicarse por completo a la literatura y la historieta. Este trasfondo científico influenció su meticulosa creación de mundos verosímiles, incluso en el terreno de la ciencia ficción. El propio autor sintetiza su obra en uno de los últimos reportajes que le realizaron antes de que lo secuestrara la dictadura militar, y menciona que El Eternauta comenzó siendo un cuento corto de apenas 70 cuadros. Luego se transformó en una historia más larga, una suerte de adaptación del tema de Robinson Crusoe. Me fascinaba la idea de una familia que quedaba sola en el mundo, rodeada de muerte y de un enemigo ignorado e inalcanzable. Pensé en mí mismo, en mi familia, aislados en nuestro chalet, y comencé a plantearme preguntas. Resumió acerca de esta historia de ficción basada en una invasión extraterrestre, donde un hombre común, Juan Salvo, adquiere un papel protagónico. El impacto cultural de esta obra hace que El Eternauta sea mucho más que ciencia ficción. El Eternauta cambió el juego. Hasta entonces, la ciencia ficción era vista como un género ligero. Oesterhel la volvió una herramienta para hablar de injusticia, lucha y esperanza.
Ana Merino Norberto es una novelista, poeta, dramaturga y teórica española de la historieta, ganadora del Premio Nadal de Novela el 2020 por su obra El mapa de los afectos. Y dice que gracias a obras como El Eternauta, la historieta latinoamericana dejó de ser entretenimiento infantil para convertirse en un medio de expresión artística y social. Cabe decir que El Eternauta rompió con el estereotipo del héroe individualista. Aquí no hay un solo salvador, hay vecinos, amigos, gente común enfrentando lo imposible. Durante la última dictadura militar en Argentina, el Eternauta se convirtió en símbolo de resistencia, donde su autor fue secuestrado y desaparecido por el régimen. Mariana Enríquez, escritora y periodista argentina, que forma parte del grupo de escritores conocido como Nueva Narrativa Argentina del género de terror, llamada por algunos la reina del terror, nos dice que la figura del Eternauta aparece hoy como emblema de la memoria colectiva argentina. La publicación semanal del Eternauta en Hora Cero Semanal generó un fenómeno de lectura único en Argentina. Cada nuevo episodio era esperado con ansiedad, convirtiéndose en conversación habitual en cafés, escuelas y oficinas. Su serialización semanal, acompañada por los impactantes cliffhangers que cerraban cada capítulo, logró que una generación completa creciera pendiente de la historia de Juan Salvo. Su influencia ha sido profunda y duradera. Ricardo Piglia, que fuera escritor, crítico y guionista argentino, menciona que El Eternauta no es solo una historieta, es la primera gran tragedia épica argentina contada en viñetas. Sumado a esto, El Eternauta inspiró a movimientos sociales y culturales que aún hoy reivindican la memoria de los desaparecidos, convirtiéndose en un verdadero símbolo de lucha y resistencia popular. La evolución de El Eternauta se ha mantenido durante el tiempo. Desde su versión original, publicada entre los años 1957 y 1959, han venido diversas obras. Entre los años 1969 y 1970 se produjo una nueva versión, esta vez dibujado por Alberto Brexia, con un estilo expresionista y oscuro, aunque cancelada prematuramente. En el año 1976 se publica El Eternauta 2, con un tono más sombrío y político. Tenemos a Juan Salvo como un revolucionario. Esta obra fue escrita casi en su totalidad en la clandestinidad. En ellas el contenido político ya es manifiesto, en donde continúa la historia de Juan Salvo y Germán, viajeros en el tiempo desde 1959, en un Buenos Aires post-apocalíptico, devastado por una invasión alienígena que causó una tormenta de nieve tóxica. Aquí incorpora como clave en el desarrollo la resistencia armada liderada por ambos, quienes luchan por la supervivencia y la dignidad. Entre los años 1997 y 2003 se desarrolla El Eternauta 3, esta vez escrita por Pablo Maistegui y dibujada por Gustavo Mosquera. Esta obra introduce dimensiones paralelas y un tono más experimental. El mismo 2003 también podemos ver publicado El Eternauta, El Mundo Arrepentido, que es una expansión más libre del universo. Y este año, 2025, hace unos pocos días se ha estrenado la adaptación de El Eternauta en Netflix, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín. El gran Ricardo Darín interpreta a Juan Salvo. Esta obra no es solo ciencia ficción, es una reflexión sobre la solidaridad y la lucha en tiempos oscuros, nos dice su director. Como conclusión, El Eternauta no es solo una historia de ciencia ficción, es una advertencia, un homenaje a la resistencia y una lección de que ante el miedo, la clave está en la solidaridad. El Eternauta no es solo un viajero del tiempo, es un testigo de la historia, de la memoria y de la tragedia colectiva. Porque, como decía Oesterheld, el verdadero héroe es un héroe colectivo. No uno que impone, sino uno que resiste, que sobrevive, que lucha codo a codo con otros. Y en ese héroe, en ese hombre común enfrentando lo imposible, estamos todos. Pero también es un grito contra la opresión. Oesterheld escribió esta historia sabiendo que la ciencia ficción podía decir lo que muchos no se atrevían, y lo pagó con su vida.
Él y sus 4 hijas fueron desaparecidos por una dictadura que temía más a las ideas que a las armas. En cada viñeta de El Eternauta late esa advertencia. La nieve no solo mata, también silencia si no estamos atentos. Este episodio está dedicado a la memoria de Héctor Germán Oesterhel y a toda su familia, a quienes soñaron con un mundo más justo y lo escribieron con tinta, con amor y con valentía. Y recuerda, la nieve puede volver a caer. ¿Estaremos listos esta vez?